gerente del Instituto Boliviano de Exportaciones, a quien le damos la bienvenida. Don Gary, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Bienvenido. Muy buenos días, Rubén, y por tu intermedio también un gran saludo a la audiencia de este hermoso programa y también a Marco, que lo veo sentado y con sus ocurrencias compartiendo con ustedes en la mañana. Claro, está alegre Marco, ha venido muy inusual hoy. Don Gary, ¿usted ya se ha vacunado? Sí, me vacuné el día jueves y por eso el presidente se está vacunando ahora. Mira, pues el presidente ha esperado que se vacune Gary Rodríguez, entonces cada quien espera a quién para vacunarse. Bien, eso se contagia. En la tónica de Marco. Claro, por supuesto. En la tónica de Marco. Don Gary, ¿cómo encuentra la situación económica del país según el análisis del Instituto Boliviano de Comercio Exterior después de más de 6 meses de gestión? ¿Percibe alguna mejora? ¿Qué percepción tiene su oficina? Miren, críticamente y en base a los datos, ¿no es cierto? Porque lo otro ya es una percepción subjetiva. Hay datos que dicen que se está dando una recuperación, aunque lenta. Hay una recuperación de empleos en el sector de comercio, en el sector de la construcción. Al primer trimestre del presente año tenemos 3 meses consecutivos de superávit en el sector externo. El último a $339 millones de superávit en la balanza comercial, lo cual es bueno porque así nuestras reservas internacionales no tienen una presión hacia la baja. La inflación está moderada. Hay sectores que se están recuperando, o están creciendo, de hecho no han parado de crecer, como el agropecuario, la agroindustrial. Sin embargo, hay otros que están muy golpeados y producto de la pandemia, hay que reconocerlo. Ahora, como decía el presidente de nuestra institución, el ingeniero Demetrio Peruco-Génique, el gobierno solo no lo va a poder hacer, los empresarios solo no lo van a poder hacer, tenemos que hacerlo juntos. Entonces, desde el punto de vista de la percepción, claro, quisiéramos que las cosas vayan más rápido. El gobierno está haciendo sus medidas desde el punto de vista de la reactivación de la demanda, también desde el punto de vista de atender la oferta, pero creo que si añadimos a estos esfuerzos a la gran empresa, al empresariado en su conjunto, con sus deseos de inversión y las oportunidades de inversión, podríamos ir mucho más rápido. No nos olvidemos de que también el desempleo, la desocupación, más que desempleo, la desocupación en general ha caído desde más de 400.000 personas, dato de enero, a cerca de 350.000 desocupados en Bolivia al mes de marzo. Entonces hay avances, pero podríamos hacerlo mucho más rápido y yo diría tenemos que hacerlo mucho más rápido, y eso solamente sumando esfuerzos sector productivo, sector comercial, sector de servicios del sector privado con los esfuerzos del Estado. En el ámbito que trabaja el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, creo que también hay números para comentar. Las exportaciones han mejorado en el primer trimestre y consiguientemente esto ha afectado favorablemente a la balanza comercial. ¿Qué criterio tiene el Instituto Boliviano de Comercio Exterior en ese sentido? Así es, mire, varios criterios. Lo primero, lo que usted acaba de decir, que a diferencia de los últimos 6 años, este podría ser un año de marcar un punto de inflexión. Las exportaciones han crecido al primer trimestre un 11% en valor y hay una recuperación de un 6% en volumen. Quiere decir que el quantum se está expandiendo. Ahora, para que esto ocurra, vemos que los sectores que se están recuperando son el de minería, con 23% en valor, pese a que su volumen ha crecido apenas 1%, lo que quiere decir que estamos creciendo por precio. Entonces hay que darle el crédito al sector no tradicional. Y en el sector no tradicional vemos un crecimiento realmente importante de 35% en valor, 3% en volumen, productos que tienen que ver con la alimentación. Rubén, Marco, creo que hay una lección aprendida que nos deja la pandemia y la cuarentena del 2020 y además este año. El mundo se detuvo de la noche a la mañana el pasado año, nos confinaron, se dejó de hacer minería, se dejó de hacer hidrocarburos, de transporte,
exportarse, se dejó de hacer turismo, etcétera, pero el mundo no dejó de alimentarse y alguien tuvo que trabajar para eso. Ese sector se llama agropecuario agroindustrial, y el que llevó alimentos desde Bolivia al mundo es el sector agroexportador, el que garantizó que en nuestra mesa no faltan los alimentos, el sector agropecuario agroindustrial, que creció el año pasado pese a todas las dificultades 2,14%, y este año también viene creciendo. Creo que por ahí va la salida a la crisis, y si a eso sumamos el sector forestal, que también está creciendo, forestal maderero, podríamos pasar sin mucha dificultad con adecuadas políticas de una severa crisis, la peor en 70 años, a crecer como nunca lo hicimos. Yo digo, y lo podemos sostener, con unas 4 o 5 medidas que tomemos, este país puede crecer fácilmente al 7% o más. Don Gary, buen día. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, gracias. Vacúnese, Marco. Mire, estos días. Don Gary, ¿estos números positivos son resultado del efecto rebote o de las medidas del gobierno? Yo diría que son, en lo que respecta al sector externo, son resultados de un esfuerzo, de una apuesta que hace el sector productivo, el sector agroexportador, porque cuando hablamos nosotros de una recuperación del quantum, del volumen físico, estamos hablando de inversión, estamos hablando de producción. De tal manera que aquí hay un actor que es el productor, el empresario, el agroindustrial, el exportador, que está apostando por el país. Obviamente hay otros sectores, como el sector de construcción, comercio, etcétera, que le deben gran parte de esta subida en su actividad, o por lo menos la disminución de la desocupación, a las medidas que está tomando el gobierno. Siempre hemos apoyado que se debe reanimar la demanda, pero también que se debe ir par y paso apoyando a la oferta. Y reitero, no es que las cosas siguen igual que antes, estamos mejor que antes, por supuesto, pero estamos peor que hace varios años atrás, entonces podríamos estar incluso mucho mejor que en los mejores tiempos que estuvo el país, que fue en los años 50, 70, cuando el país crecía por encima del 7%, casi 8%. Lo podemos hacer, es fácil, pero se requiere de medidas de parte del gobierno. Ha llevado adelante muchas medidas el gobierno del presidente Luis Arce. ¿Qué está faltando a su criterio, sobre todo en el sector privado? Mire, el sector privado demanda 3 cosas, y no es nada fuera de lo normal. Primero, seguridad jurídica, seguridad en las reglas de juego, previsibilidad de que la inversión que se va a hacer se va a poder recuperar en los mismos términos, o sea, que haya protección a la inversión y ojalá incentivos. Segundo, que haya seguridad de mercado, que se pueda exportar libremente, que no haya restricciones, que en el mercado interno se pueda competir en igualdad de condiciones. Por lo tanto, hay que luchar contra el contrabando. Y tercero, que haya seguridad de que las políticas públicas van a acompañar el esfuerzo productivo. Ahí lo que corresponde, y me gusta una nota que sacó anoche el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural en su comunicado, ¿no? En su comunicado oficial, dice: hemos escuchado, dice, la demanda del sector agropecuario. Si el gobierno escucha más que demanda, yo diría los pedidos clamorosos que le hacen los productores, que le hacen los inversionistas, con toda seguridad que este país puede florecer. O sea, podemos pasar, pero de una forma increíble, casi milagrosa, de una severa crisis a, reitero, crecer como nunca antes lo hizo este país, si es que tomamos 4 o 5 medidas nada más. El gobierno ha lanzado recientemente el fideicomiso para sustituir las importaciones del Bolivia, y en algún momento los empresarios han observado que no está llegando a ellos, sobre todo a los medianos y grandes, pero sí a los pequeños y micros, ¿no? Miren, cuando nosotros nos enteramos del decreto 4424, si no me equivoco, como institución felicitamos públicamente porque dijimos que se trataba de una feliz coincidencia. Desde hace varios años atrás, el ICE está proponiéndole al país la combinación de 2 políticas. Una política de promoción selectiva de exportaciones en sectores de rápida reacción para $3 de país, con una política de sustitución competitiva de importaciones para evitar que los dólares salgan del país.
Entonces, cuando escuchamos de esta medida, que ahora se amplía al sector agropecuario, no podemos sino felicitar esta iniciativa porque era una necesidad sentida. Le voy a dar un dato, Marco. El año pasado hemos gastado como 150 millones de dólares para importar harina de trigo principalmente, pero trigo también. Entonces aquí hay un espacio de sustitución de casi 500.000 toneladas de trigo que podríamos producir en el país. Hablamos mucho de soberanía, hablamos mucho de dignidad, pero nosotros decimos que esa soberanía y esa dignidad se la va a construir con producción y con exportación. Por eso, desde nuestro estatuto, nosotros decimos que abogamos por una Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana. De esa forma es que nosotros vamos a poder crecer más, pero también autoabastecernos. No podemos nosotros dejar de felicitar las buenas nuevas que nos dan desde el gobierno, en este caso porque va a llegar, reitero, esta medida a nuevos actores y va a beneficiarlos con un crédito inédito que, por supuesto, con 0,5% de tasa de interés anual, va a ser de gran beneficio para inducir competitividad. Este tipo de medidas debería darse también para otros sectores, no solamente para sustitución de importaciones, sino también para efectos de exportación, para así apuntalar más nuestras reservas internacionales netas y estarnos olvidando por un buen tiempo de estar devaluando la moneda. Es decir, que requieren algún tipo de crédito adicional también para el sector agroindustrial. Mire, yo creo que lo que necesita la economía es liquidez. Lo que necesita la economía es un shock de inversión. Y para que haya ese shock de inversión, tiene que haber un shock de confianza, tiene que haber un buen entorno y medidas acorde a esta necesidad. Bolivia tiene todas las posibilidades de salir adelante, tiene un gran potencial por desarrollar, pero en muchos casos los actores, los generadores de empleo están muy golpeados. ¿Y cómo se los puede ayudar? Con medidas de fomento, con fondos de reactivación, con créditos que, como en este caso, tienen condiciones muy accesibles que deberían, reitero, generalizarse para que de esa forma, desde el propio sector productivo, sector comercial de servicios, se generen los empleos dignos, sostenibles en el sector formal y la economía se mueva más que por bonos, por una recuperación y una expansión del empleo. Gary, y si me permite, hace unas semanas había una crisis en la compra-venta de carne en el país, por eso es que el gobierno ha decidido primero asegurar el mercado interno, evitando que se cumplan con los cupos de exportación de este sector. ¿En qué medida este tipo de de acciones del gobierno afectan a los productores y si es que hay posibilidades de resolver este problema tan sensible? Porque dejas de llegar a los mercados externos y consiguientemente te cierras posibilidades en esto que reclama Gary Rodríguez sobre la seguridad de los mercados. Mire, desapasionadamente, Rubén, el mundo no va a esperar que Bolivia exporte. Hemos ganado el mercado de la China haciendo un trabajo conjunto con el gobierno y se le ha reconocido públicamente. De nada hubiera valido que los ganaderos hubieran ampliado su hato, hubieran sembrado pastos, construido potreros, establecido líneas de frío, construido frigoríficos, invertido en genética, en sanidad, etcétera, si no hubiera habido mercado. De otra parte, de nada hubiera valido que el gobierno entusiastamente hubiera ido a abrir mercados si no había producción. Lo hicimos juntos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El año pasado exportamos 17.000 toneladas de carne bovina y trajimos al país 70 millones de dólares. Eso benefició a decenas de miles de personas que se emplean en el sector. Ahora, si vamos a poner restricción a ese trabajo que se ha hecho, vamos a perder los clientes. No solamente exportamos a la China, vendemos a Vietnam, a Congo, a Perú, a Ecuador. Entonces, necesitamos la seguridad de mercado. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema? O mejor dicho, ¿por qué se genera este problema? No era un tema de los ganaderos que garantizan y están preocupados por el mercado interno, primero, ni tampoco era un problema de los carniceros, era un problema de los intermediarios. Si este tema se hubiera
hablado en una mesa de diálogo, si hubiera escuchado a los actores, con toda seguridad que no estaríamos en esta situación. Ahora, ¿cuál es la forma de resolver a fondo este tema? Producir más. No pasa exactamente lo mismo con la soya, no pasa lo mismo con los derivados de la soya, que están sujetos a restricción a cupo porque primero hay que abastecer el mercado interno con un precio bajo y el saldo exportar. Y perdemos momentos increíbles de precios altos que podrían beneficiar principalmente a nuestros productores de base. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? Pensar en grande. A los grandes problemas, grandes soluciones. ¿Hasta cuándo vamos a seguir restringiendo las posibilidades de que este país crezca en términos de producción? No solo estoy hablando de Santa Cruz, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de otros departamentos que también se ven afectados por este tipo de medidas. ¿Y cómo se resuelve esto? Invirtiendo más, produciendo más para exportar más, pero el gobierno tiene que dar las condiciones y las seguridades para eso. Otro mercado abierto en China es el de la quinoa. ¿Por qué, Gary Rodríguez, no se consolida ese mercado? ¿Por qué no se consolida la producción de quinoa? ¿Cuál es el factor principal para que no prospere este negocio? Perú tal vez, porque Perú también compra quinoa boliviana y le pone marca registrada peruana y exporta ese producto boliviano. Mire, en esto, Rubén, tengo una triste anécdota que referir. En el año 2013 vimos al presidente Morales comprometido con desarrollar el sector de la quinoa. De hecho, lo vimos actuando en Estados Unidos con el propio secretario de la Organización de las Naciones Unidas, lanzando el Año Internacional de la Quinoa. Nosotros como ICE sacamos una publicación de nuestro periódico para promocionar la quinoa boliviana. Ese periódico se ha descargado como 500.000 de veces, Rubén, desde el año 2013. ¿Y qué resulta? Que desde ese entonces hasta ahora, Perú, que estaba por debajo de nosotros, tras una estrategia público-privada, empezó a ayudar a su sector productivo y ocurrió esto. Hoy día Perú produce más y exporta más que Bolivia. Y como usted bien dice, incluso mezcla su quinoa, que es dulce, con nuestra quinoa real orgánica, porque no hemos tenido nosotros la continuidad de las políticas, no hemos hecho un trabajo conjunto como el que hizo Perú para ampliar su producción y llegar a ese sitial que hoy día se encuentra. Entonces, en el caso de la quinoa, por ejemplo, solo por poner un solo ejemplo, la pérdida que se da en la producción de la quinoa por el tamaño de la planta, ¿no? Por el movimiento que se produce con el viento, hace que se desgrane la canoja, como nosotros le llamamos. Ajá. Si eso se pudiera solucionar con la biotecnología sin necesidad de que se llegue a estigmatizar aquello, podríamos tener plantas más pequeñas, más robustas y por lo tanto una mayor productividad. Si nosotros hiciéramos una integración entre lo que es la producción agrícola con la producción de camélido, por ejemplo, hacia una mayor fertilización del suelo, si tuviéramos esquemas de riego por goteo, etcétera, con toda seguridad que este país florecería. Pero para eso, otra vez, tenemos que trabajar sector público, sector privado, desmitificar lo que son las aprehensiones contra la tecnología y la ciencia y avanzar como lo está haciendo todo el mundo. Mire, yo publiqué hace unos 7 años atrás, tal vez un poquito más, que se estaba produciendo quinoa en Arabia, y resulta, en el Medio Oriente, y resulta que, me dijeron de todo, y resulta que sí lo están haciendo. En el desierto se está sembrando quinoa. ¿Y qué pasa con nosotros? Tenemos todas las condiciones para hacer florecer ese espacio intersalar entre Coipasa, entre Uyuni, y tener una denominación de origen en lo cual la Cancillería ha trabajado, pero lo que nos está faltando ahora es mayor producción. Y reitero, mayor producción es más inversión, más productividad y eso, buenas prácticas, digamos, en el agua. Don Gary, aprovechando su experiencia, conocimiento, no hace mucho el presidente en un balance ha proyectado un crecimiento para el país de 4.4, 4.8 para esta gestión. Según el IPSE, ¿se puede llegar a ese crecimiento? ¿Qué factores se necesitan? Mire, Marco, la verdad que estamos un poco
como se dice, descolocado en estos términos, porque el crecimiento original proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central en diciembre del año pasado decía que íbamos a crecer, perdón, 4,8%. Exacto. Luego revisan a la baja este año 4,4%. Sin embargo, hay organismos internacionales que nos están dando crecimiento del 5,5, 5,2, ¿verdad? Como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL. Ahora, todo depende. En esto no hay misterio. Si el gobierno da las condiciones, rápidamente se pueden activar nuevas inversiones. Y hay sectores de inmediata reacción, como es el sector agropecuario, el sector forestal. Le voy a poner un ejemplo. Hay muchas hectáreas por habilitar de acuerdo al plan de uso del suelo en Santa Cruz y en el Beni. Si el gobierno decidiera solamente anunciar que se va a poder utilizar biotecnología, dejaríamos ese estancamiento de los últimos 10 años que se produce en el país, en el caso de la producción de grano, y el solo anuncio de que se puede utilizar biotecnología, de que se van a habilitar las tierras en el Beni, que hoy día es barbecho, no hay necesidad de tumbar un solo árbol para sembrar grano en el Beni. Si el gobierno dice que va a aumentar las compras de bioetanol, que la capacidad hoy día en Guavirá, por mencionar un ejemplo, es de 1 millón de litros de bioetanol por día. Si el gobierno dice vamos a hacer una lucha público-privada anticontrabando y vamos a apuntalar con una campaña en pro del consumo de productos nacionales, este país con toda seguridad puede crecer al 7%. ¿Y por qué? Porque, solo para tener una idea, en Santa Cruz se puede ampliar el área de siembra, de acuerdo al plan de uso del suelo, en un poco más de 1 millón de hectáreas. Preparar una hectárea cuesta $1,000. Ahora échale el número. Entonces, ahí acabamos de escuchar la semana pasada una inversión cuantiosa, ¿no? Realmente extraordinaria, más que del sector agroindustrial, del sector inmobiliario, del sector de construcción. ¿No? Se va a inyectar al país capitales por 4.500 millones de dólares para construir una nueva ciudad. Yo no sé si ustedes lo sabían. Sí, pero claro. resulta que, imagínense, en plena crisis, ¿cuánto va a mover eso? Capital privado, ¿no? Capital privado, dos grupos financieros que se han puesto de acuerdo, una alianza estratégica. Ahí van a generar solamente en el arranque, ¿no?, el movimiento de 600 maquinarias, 15.000 empleos de entrada este año. Entonces, eso es lo que necesitamos, ese tipo de inversión que solamente se va a poder dar, reitero, si hay las garantías de que esa inversión se va a poder recuperar. Entonces, ¿cuánto podemos crecer? Por supuesto, el 4,4% es fácil de hacerlo, pero voy a hacer una reflexión. Si creciéramos 4,4% este año, con ese crecimiento estaríamos casi 5 puntos por debajo de lo que era la economía en el 2019. Si creciéramos al 5,5%, como dice el Fondo Monetario Internacional, incluso creciendo al 5,5% este año, estaríamos 3 puntos por debajo de lo que era el tamaño de la economía en el año 2019. Entonces, nosotros, para no retroceder en lo que es generación de empleo, lo que es la cantidad de pobres que han dejado de ser, que se han integrado a la clase media, para que no retrocedamos en nuestras políticas sociales, lo que tenemos que hacer es crecer al 7% más, y créanme, lo podemos hacer sin mucho esfuerzo. Perfecto, don Gary, le agradecemos muchísimo desde La Razón Radio, ¿no? El agradecido soy yo, caramba, realmente es un privilegio estar con dos grandes comunicadores como ustedes. Y ya saben, mire, 4 días han pasado, estoy sanito, vacúnense. Así a veces me dan ganas de hablar un poco en ruso por la Sputnik, pero después de eso nada, todo es muy bien. Gracias por el humor, don Gary, estaremos en contacto próximamente. Un gran abrazo, bendiciones para todos. Igualmente para usted. Era Gary Rodríguez, él es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Así es. Nos señalaba lo que la semana pasada informábamos en La Razón acerca del incremento de las exportaciones en el primer trimestre, 11% en valor,
y también una recuperación en volumen del 6%, tiene grandes expectativas respecto de la reactivación económica. Él nos recordaba que en los primeros 3 meses de este año hubo un superávit de 3%. Bueno, hubo un superávit en los 3 primeros meses. Además, la inflación moderada, que también está ayudando a la recuperación económica. Y lo que él recomienda es que el gobierno debe garantizar 3 seguridades, ¿no?, para hacer que la empresa privada pueda contribuir a la recuperación económica. Primero, antes de las 3, buscar un diálogo permanente, escuchar a los productores sobre sus demandas, sobre sus preocupaciones, porque finalmente, Marco, los empresarios tienen un importante papel en la recuperación económica. No hay que despreciarlos, no hay que menospreciarlos, cierto, hay que jugar también en las reglas, bajo las reglas del Estado en ese sentido. Dice, primero hay que ofrecerles seguridad jurídica, ¿no? Segundo, hay que garantizarles, esto dice seguridad de mercados, garantizarle mercados. No es en vano nomás hablar que produzcan mejor, y si no hay mercados, ¿dónde acomodan sus productos los empresarios? Y políticas claras desde el gobierno para incentivar la producción, ¿no? Gary Rodríguez nos plantea esas 3 seguridades, si es que vale el término. ¿Para qué? Para hacer que los empresarios jueguen un papel importante en la reactivación de la economía. Lo han hecho, lo están haciendo y siempre han sido un factor preponderante en esto. Y ha destacado la firma de un acuerdo entre 2 grupos empresariales. Estamos hablando de Santa Cruz Financial Group y el grupo empresarial La Fuente, los cuales han apostado a reactivar la cadena productiva del sector de la construcción hace unos días con un financiamiento muy fuerte para el sector de la construcción, más de $4.000 millones. Así es. Para construir justamente la nueva Santa Cruz, ¿no? Él dice, hay recursos en el sector privado y pueden aportar a esta reactivación. Hay que hacer un shock de inversión pública, exacto, dijo, ¿no? Y privada. Privada, ¿no? Que es importante. Ya son las 9 de la mañana con 38 minutos, hacemos una pausita. Una pausita. Enseguida volvemos con más de La Razón Radio.